Buenas noches y bienvenido de nuevo a este rincón donde las horas se estiran y el silencio cuenta historias que la historia oficial, la que se estudia en los libros, a menudo olvida. Baja la luz, busca una manta y déjate arrullar por el crepitar del fuego. Hoy no vamos a viajar a los salones de reyes, ni a las hazañas de caballeros, ni a la construcción de imponentes catedrales. Vamos a hacer algo mucho más íntimo, algo que trasciende el tiempo y las fronteras sociales. Vamos a hablar de un lugar que todos hemos visto en películas y series, un lugar lleno de risas, de canciones y de alcohol. Pero te garantizo que la realidad es mucho más sucia y peligrosa de lo que crees. Prepárate, porque esta noche vamos a explorar las realidades más brutales y sorprendentes de la vida en una taberna medieval, una civilización conocida por los castillos, las armaduras y las damiselas en apuros. Pero debajo de las leyendas de los reyes, los caballeros y los torneos, se esconde una verdad mucho más dura. Y al final de esta historia, vas a entender por qué tu bar de barrio, con todas sus frustraciones, es un lujo que un campesino o un caballero de hace 500 años ni siquiera podría haber imaginado. Tu viaje a la taberna no es un paseo, es una expedición. Has caminado por una calle de tierra, un mar de barro y de excrementos. El aire es denso, cargado con el olor de los animales de carga, el humo de las chimeneas y el persistente aroma del estiércol. No hay aceras, ni farolas, ni siquiera un cartel para guiarte. Los carros de 2 ruedas chirrían sobre los adoquines, los animales de carga rebuznan y los vendedores ambulantes gritan sus productos. Lo único que te guía es el sonido de las risas y las canciones que se escuchan a lo lejos, un faro de luz en la oscuridad. El camino es peligroso, lleno de baches y de trampas. Los accidentes, las peleas y los asaltos son la norma. Un simple tropiezo puede ser una condena a muerte. Llegas a la puerta de la taberna. No hay una gran entrada, ni un cartel de neón. La entrada es una simple puerta de madera, gastada y cubierta de mugre. La puerta se abre y te golpea un vómito de olores y de ruido. El hedor a humo, a sudor, a cerveza derramada y a pescado podrido te golpea en la cara. El ruido es un caos de risas, de canciones, de gritos y de conversaciones. La gente apiñada en las mesas de madera se ve como sombras en la oscuridad. El lugar es un caos, un vómito de vida. La taberna es un microcosmos de la sociedad medieval. Aquí se mezclan todas las clases sociales, los campesinos, los artesanos, los mercaderes, los soldados y los caballeros. Los campesinos, con sus ropas de lana, sucias y remendadas, se sientan en un rincón. Los artesanos y los mercaderes, con sus ropas de lino, se sientan en otro. Los soldados, con sus armaduras y sus espadas, se sientan en un rincón, vigilando a los demás. Los caballeros, con sus ropas de seda y sus joyas, se sientan en el centro, bebiendo vino y hablando de sus hazañas. La diferencia de clase es tan clara como la luz del día. El lugar es un caos, un vómito de vida. La gente bebe, canta, ríe, llora. Es un lugar de socialización, de ocio y de peligro. Las peleas, los robos y los asesinatos son la norma. El lugar es un acto de valentía, un acto de fe, un acto de supervivencia. No hay cerveza fría ni vinos finos. Tu bebida es una jarra de alé, una cerveza tibia sin gas que sabe a pan, o tal vez una jarra de med, un vino de miel que sabe a jarabe. El agua sin purificar puede estar contaminada con los desechos de las calles, lo que causa disentería y otras enfermedades. La bebida es una apuesta. Si tienes suerte, el dueño de la taberna te sirve una jarra de vino aguado, un intento desesperado por purificar el agua del pozo local. Pero la mayoría de las veces la bebida es una sentencia de muerte. La gente se emborracha para olvidar su vida, para escapar de la realidad. El alcohol es un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Tu comida es un plato de sopa, una mezcla de verduras, granos y carne. La sopa, que se cocina en una olla gigante, se sirve en un cuenco de madera, sin un tenedor o una cuchara. La gente come con las manos, y las servilletas son rebanadas de pan. La comida es simple, sin la variedad y la riqueza de la que gozamos hoy.
Y la comida en general es una apuesta. Si tienes suerte, el dueño de la taberna te sirve un plato de sopa caliente. Pero la mayoría de las veces, la comida es un plato frío, un plato de tristeza. La gente come para sobrevivir, para no morir de hambre. El entretenimiento es la columna vertebral de la taberna. Los bardos, los minstrels y los trovadores cantan sus canciones, cuentan sus historias y recitan sus poemas. El lugar es un caos de risas, de canciones, de gritos y de conversaciones. La gente juega a los dados, a las cartas, a los juegos de mesa, y el chisme es el plato principal. La gente, sentada en las mesas, habla de sus problemas, de sus miedos, de sus esperanzas. El lugar es una burbuja, un escape de la realidad, pero el entretenimiento también es un peligro. Las apuestas, los juegos de azar y las peleas son la norma. El peligro es el compañero constante en la taberna. Los ladrones, los asesinos y los bandidos se esconden en las sombras, esperando a sus víctimas. Las peleas por un juego de dados, por una mujer, por un plato de sopa son la norma. Un simple insulto puede terminar en una pelea en una muerte. El lugar es un campo de batalla, un campo de guerra. La gente vive con la espada, con el puñal, con el miedo, y el miedo es una realidad. El lugar es un acto de valentía, un acto de fe, un acto de supervivencia. Si decides quedarte a dormir, te enfrentas a una realidad brutal. No hay habitaciones privadas, ni sábanas limpias. Duermes en un catre de paja, en un rincón oscuro, junto a un extraño. La cama está llena de pulgas, de piojos y de otros parásitos. El aire es denso, cargado con el olor a sudor y a excrementos. El ruido es un caos de ronquidos, de tos, de gemidos. La noche es un reino de sombras, de demonios, de espíritus, y el miedo es una realidad. El sueño es un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. El tabernero, el dueño de la taberna, es el rey del lugar. Él es el que controla el flujo de la bebida, de la comida, del dinero. Él es el que decide quién entra y quién se va. Él es el que resuelve las peleas, el que da las noticias, el que cuenta las historias. El tabernero es el corazón de la taberna, un hombre de poder, de control, de tiranía. El camarero, el siervo del tabernero, es el que sirve la bebida, la comida, el que limpia las mesas. El camarero es un esclavo, un peón, un número, y la vida de un camarero es una lucha por la supervivencia. La taberna no es solo un lugar para beber, es el centro de la vida social. Es el lugar donde la gente se reúne para hablar, para reír, para llorar. Es el lugar donde se dan las noticias, donde se comparten los chismes, donde se hacen los tratos. Es el lugar donde la gente se olvida de su vida, de sus problemas, de sus miedos. Es un lugar de escape, de libertad, de resistencia. La taberna es un microcosmos de la sociedad medieval, un lugar donde la vida, con toda su belleza y fealdad, se revela. Llega el final de la noche. La gente borracha se va de la taberna. El camino que era peligroso de día es aún más peligroso de noche. La noche es un reino de sombras, de demonios, de espíritus. Los ladrones, los asesinos y los bandidos se esconden en las sombras, esperando a sus víctimas. Los fantasmas, los espíritus de los muertos se mueven libremente, y el miedo es una realidad. El camino a casa es una apuesta, un juego de ruleta rusa con tu propia vida. Te despiertas en tu cama de paja, con un dolor de cabeza que te hace desear la muerte. El sol de la mañana ilumina la escena. Te das cuenta de que no estás en casa. Estás en la taberna, en un catre de paja, junto a un extraño. El dolor de cabeza es el primer recordatorio de que no estás en casa. El olor a humo, a sudor, a cerveza derramada y a pescado podrido te golpea en la cara. La resaca es la dama gris de la miseria, una compañera constante en la vida medieval. El desayuno es un plato de sopa fría, un plato de tristeza. Y el día que empieza con dolor, continúa con una lucha por la supervivencia. El corazón de la taberna es la chimenea. El fuego, una llama brillante, ilumina la escena. La gente se sienta en los bancos de madera.
se calienta las manos, se seca la ropa. El fuego es el centro de la vida, un faro de luz en la oscuridad. Pero el fuego también es un peligro. Una chispa puede encender la paja, la madera, la ropa. La taberna, que es un lugar de escape, se puede convertir en una trampa de muerte. El fuego es un acto de magia, una forma de protegerse del mal. La higiene en la taberna es una ilusión. La gente come con las manos, los platos se lavan en un cuenco de agua sucia y las mesas se limpian con un trapo sucio. La gente se lava con agua de pozo, sin purificar, y se seca con un trapo sucio. La suciedad es un compañero constante, una plaga que se extiende por toda la taberna. El olor a sudor, a orina, a excrementos, a basura, a animales, es insoportable. Y la suciedad es el hogar de los piojos, de las pulgas, de las ratas. Las enfermedades, desde la gripe hasta la disentería, se propagan como un reguero de pólvora. La taberna es un acto de fe. El lenguaje en la taberna es una mezcla de dialectos, de acentos, de jergas. Los campesinos hablan con un acento diferente al de los artesanos. Los mercaderes hablan con un acento diferente al de los soldados. El lenguaje es un reflejo de la sociedad, un espejo de la humanidad. Y el lenguaje es una herramienta de poder. Los que tienen un buen acento, los que tienen un buen vocabulario, tienen más poder, más control, más respeto. La gente en la taberna se burla de los que tienen un acento diferente, de los que usan una jerga diferente. El lenguaje es una forma de control social. La mujer en la taberna es una figura misteriosa. Las mujeres no tienen el mismo derecho a estar en la taberna. Si están, son camareras, sirvientas o prostitutas. La mujer en la taberna es una propiedad, un objeto. La mujer en la taberna es una extensión del dominio del hombre. La vida de una mujer en la taberna es una lucha silenciosa, una lucha por la supervivencia en un mundo que no le pertenece. La mujer es una figura de la noche, una sombra en la oscuridad, y la mujer es un acto de valentía, un acto de fe, un acto de supervivencia. La economía de la taberna no es la economía de hoy. No hay tarjetas de crédito, ni billetes, ni monedas de oro. Hay trueques, deudas y monedas de cobre. La gente paga con gallinas, con huevos, con lana. Los mercaderes pagan con joyas, con especias, con telas. Y los soldados pagan con armas, con armaduras, con dinero. La vida es una apuesta, un juego de ruleta rusa con tu propia vida. Si te quedas sin dinero, te quedas sin comida. Si te quedas sin comida, te quedas sin vida. La taberna es el centro de las noticias. La gente sentada en las mesas habla de la guerra, de la plaga, de los reyes, de los santos. Las noticias que se dan a través de los rumores, los chismes, los cuentos, son a menudo exageradas, falsas, peligrosas. Las noticias son una forma de control social, una forma de mantener a la gente en el miedo. La gente se asusta, se enfurece, se lamenta. Pero la gente también se ríe, se alegra, se divierte. La taberna es una burbuja, un escape de la realidad. La música en la taberna es una melodía de lamento y de alegría. Los bardos, los minstrels, los trovadores tocan sus instrumentos, cantan sus canciones, recitan sus poemas. La música es una forma de expresión, una forma de comunicación, una forma de conexión. La música es una forma de curar, una forma de sanar, una forma de olvidar, pero la música también es una forma de control social, una forma de mantener a la gente entretenida. Mientras que los políticos hacían sus tratos, la música es una forma de mostrar la fuerza, la gloria y la riqueza del lugar. Alrededor del fuego, los cuentos de hadas, las leyendas de los caballeros, los mitos de los dioses se transmiten. Los cuentos son una forma de educación, una forma de entretenimiento, una forma de moralidad. Los cuentos son una forma de enseñar a la gente a ser buenos, a ser valientes, a ser nobles, pero los cuentos también son una forma de control social, una forma de mantener a la gente en el miedo. Los cuentos son una forma de magia, una forma de adivinación, una forma de controlar el futuro. La cocina de la taberna es una cueva de la muerte. Las ollas, llenas de comida, se cocinan sobre el fuego, sin tapa, sin limpieza.
Los gusanos, las ratas, los insectos se esconden en las esquinas, esperando a su presa. La comida se prepara sin un solo grito de dolor. La higiene es una ilusión, una farsa, una mentira. La comida se sirve en cuencos de madera, sin un tenedor o una cuchara. La comida es una apuesta, un juego de ruleta rusa con tu propia vida. Los animales en la taberna son una parte integral del lugar. Hay perros, gatos, cabras, gallinas. Los animales se mueven libremente por la taberna, buscando comida en los rincones, en los desechos. La gente que está borracha se ríe, se divierte. Los animales son una forma de entretenimiento, una forma de distracción. Pero los animales también son un peligro. Los perros, que son grandes y feroces, pueden atacar a la gente. Y las gallinas, que son pequeñas y feroces, pueden picotear a la gente. Los niños en la taberna son una figura triste. Los niños, que son pequeños y sucios, se mueven por la taberna, buscando comida, buscando un lugar para dormir. Los niños son un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres no tienen hijos, y si los tienen, los abandonan en las calles o los venden como esclavos. La vida de un niño en la taberna es una lucha por la supervivencia, y la mayoría de las veces, la lucha es en vano. El inodoro de la taberna es una fuente de la vergüenza. La gente usa un rincón oscuro, un callejón, un árbol para hacer sus necesidades. Los excrementos que se acumulan en las calles son una plaga que se extiende por toda la ciudad. El inodoro es un acto de valentía, un acto de fe, un acto de supervivencia. El inodoro es un reflejo de la sociedad, un espejo de la humanidad. La taberna medieval, con toda su suciedad, con todo su peligro, era un lugar de escape. Era un lugar donde la gente, sin importar su clase, su riqueza, su estatus, se podía reunir. Era un lugar donde la gente se podía olvidar de su vida, de sus problemas, de sus miedos. Era un lugar de socialización, de ocio, de diversión. La taberna vivía en una penumbra constante. No había lámparas de aceite ni candelabros en cada esquina. La única iluminación confiable provenía del fuego de la chimenea y de unas pocas velas de cebo. Estas velas, hechas de grasa animal, emitían un olor acre y un humo negro que se adhería a la ropa y al techo. Cada rincón oscuro era un lugar de misterio y de peligro. Las sombras que bailaban en las paredes se convertían en demonios, en fantasmas, en monstruos, y el miedo era una realidad. La luz, que era un lujo, era un símbolo de la riqueza. La comida que se servía en la taberna era a menudo carne salada y pan seco. La carne, que se conservaba en sal, tenía un sabor salado y duro. El pan que se cocinaba en el horno de la taberna era a menudo seco, duro, sin sabor. La comida era una apuesta. Si tenías suerte, el dueño de la taberna te servía un plato de sopa caliente. Pero la mayoría de las veces, la comida era un plato de tristeza. La gente comía para sobrevivir, para no morir de hambre. El beber en la taberna era un ritual. Los hombres se reunían en las mesas, bebían de sus jarras, contaban sus historias. Las jarras, que se lavaban en un cuenco de agua sucia, eran a menudo un foco de enfermedades. Los hombres que se emborrachaban, se reían, se peleaban, se amaban. El beber era un acto de valentía, un acto de fe, un acto de supervivencia. Pero el beber también era un acto de autodestrucción, un acto de suicidio, un acto de muerte. El lado oscuro de la taberna era la prostitución y el juego. La prostitución, que era un negocio, era a menudo un acto de violencia, un acto de violación, un acto de muerte. El juego, que era un pasatiempo, era a menudo un acto de fraude, un acto de robo, un acto de muerte. La taberna era un lugar de vicios, de crímenes, de inmoralidad. La ley, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. La taberna, con toda su suciedad, con todo su peligro, era un lugar de olvido. Era un lugar donde la gente se podía olvidar de su vida, de sus problemas, de sus miedos. Era un lugar de escape, de libertad, de resistencia. Pero la taberna también era un lugar de soledad. La gente que se reunía en la taberna
se sentía sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad. La soledad era una sentencia de muerte. La noche en la taberna era un reino de sombras, de demonios, de espíritus. El miedo a la oscuridad era una realidad. La gente se protegía con amuletos, con oraciones, con bendiciones. Se colgaban hierbas en la puerta, se ponía sal en las ventanas, se ponían espadas debajo de la cama. El miedo a la oscuridad era una realidad, y la supervivencia era una apuesta. La muerte en la taberna era un evento común. Los asesinatos que se cometían por una mujer, por un juego de dados, por un plato de sopa, eran la norma. El envenenamiento que se usaba para silenciar a los enemigos era un acto de traición, un acto de cobardía. Y la justicia, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. La gente que se mataba, se torturaba, se crucificaba sin una sola pregunta. Los cuentos del diablo que se contaban en la taberna eran una forma de educación, una forma de entretenimiento, una forma de moralidad. Los cuentos eran una forma de enseñar a la gente a ser buenos, a ser valientes, a ser nobles. Pero los cuentos también eran una forma de control social, una forma de mantener a la gente en el miedo. Los cuentos eran una forma de magia, una forma de adivinación, una forma de controlar el futuro. El hedor de la taberna era una realidad que te golpeaba en la cara. El olor a sudor, a orina, a excrementos, a basura, a animales. El olor era insoportable, una plaga que se extendía por toda la taberna. La gente vivía en un mundo de suciedad, de enfermedades, de plagas, y el olor era un compañero constante que te recordaba tu lugar en la sociedad. La música en la taberna era una melodía de esperanza. Los bardos, los minstrels, los trovadores tocan sus instrumentos, cantan sus canciones, recitan sus poemas. La música es una forma de expresión, una forma de comunicación, una forma de conexión. La música es una forma de curar, una forma de sanar, una forma de olvidar. Pero la música también es una forma de control social, una forma de mantener a la gente entretenida, mientras que los políticos hacían sus tratos. La gente en la taberna se sentía sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad. La soledad era una sentencia de muerte. La gente se sentía como si estuviera en un barco de la muerte, en un barco de la desesperación. El mar, que era un símbolo de la libertad, era un símbolo de la esclavitud, un símbolo de la muerte. Y la gente que se sentía sola, se sentía como si estuviera en un barco de la desesperación. La muerte en la taberna era un evento común. Los envenenamientos que se usaban para silenciar a los enemigos eran un acto de traición, un acto de cobardía. Y la dignidad, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. La gente que se mataba, se torturaba, se crucificaba, sin una sola pregunta. El alcoholismo en la taberna era un problema. La gente que se emborrachaba perdía la razón, perdía la dignidad, perdía la vida. El alcohol, que era un lujo, era un símbolo de la autodestrucción, un símbolo de la muerte. Y la razón, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. Los cuentos del diablo que se contaban en la taberna eran una forma de educación, una forma de entretenimiento, una forma de moralidad. Los cuentos eran una forma de enseñar a la gente a ser buenos, a ser valientes, a ser nobles. Pero los cuentos también eran una forma de control social, una forma de mantener a la gente en el miedo. Los duelos que se celebraban en la taberna eran un espectáculo público. Los hombres que se mataban, se torturaban, se crucificaban, sin una sola pregunta. La muerte en la taberna era un espectáculo, un acto de violencia, un acto de autodestrucción, y la dignidad, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. La taberna no era solo un lugar de oscuridad, era también un lugar de luz, era un lugar de amistad, de camaradería, de esperanza. La gente que se sentía sola, se sentía en casa. La gente que se sentía vacía, se sentía llena. La gente que se sentía rota, se sentía completa. La taberna era un lugar de refugio, un lugar de escape,
un lugar de libertad. Llega el final de la noche. El ruido que era un caos se convierte en un silencio. El silencio que era un amigo se convierte en un enemigo. La gente que estaba borracha se siente sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad. La soledad era una sentencia de muerte. La gente se sentía como si estuviera en un barco de la muerte, en un barco de la desesperación. La taberna medieval, con toda su suciedad, con todo su peligro, era un lugar de olvido. Era un lugar donde la gente se podía olvidar de su vida, de sus problemas, de sus miedos. Era un lugar de escape, de libertad, de resistencia. Pero la taberna también era un lugar de soledad. La gente que se reunía en la taberna se sentía sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad. La soledad era una sentencia de muerte. La vida en la taberna medieval era una lucha por la supervivencia. Era un lugar de suciedad, de enfermedades, de plagas. Era un lugar de peligro, de violencia, de autodestrucción. Pero la taberna también era un lugar de esperanza, de amistad, de camaradería. La taberna era un lugar de vida, y la vida en la Edad Media era una lucha por la supervivencia. El tabernero, el dueño de la taberna, era un rey. Él era el que controlaba el flujo de la bebida, de la comida, del dinero. Él era el que decidía quién entraba y quién se iba. Él era el que resolvía las peleas, el que daba las noticias, el que contaba las historias. El tabernero era el corazón de la taberna, un hombre de poder, de control, de tiranía. El camarero, el siervo del tabernero, era el que servía la bebida, la comida, el que limpiaba las mesas. El camarero era un esclavo, un peón, un número, y la vida de un camarero es una lucha por la supervivencia. La gente en la taberna se sentía sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad. La soledad era una sentencia de muerte. La gente se sentía como si estuviera en un barco de la muerte, en un barco de la desesperación. El mar, que era un símbolo de la libertad, era un símbolo de la esclavitud, un símbolo de la muerte. Y la gente que se sentía sola, se sentía como si estuviera en un barco de la desesperación. La muerte en la taberna era un evento común. Los envenenamientos que se usaban para silenciar a los enemigos eran un acto de traición, un acto de cobardía. Y la dignidad, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. La gente que se mataba, se torturaba, se crucificaba, sin una sola pregunta. El alcoholismo en la taberna era un problema. La gente que se emborrachaba perdía la razón, perdía la dignidad, perdía la vida. El alcohol, que era un lujo, era un símbolo de la autodestrucción, un símbolo de la muerte. Y la razón, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. Los duelos que se celebraban en la taberna eran un espectáculo público. Los hombres que se mataban, se torturaban, se crucificaban, sin una sola pregunta. La muerte en la taberna era un espectáculo, un acto de violencia, un acto de autodestrucción. Y la dignidad, que era un concepto, era una ilusión, una farsa, una mentira. La taberna medieval, con toda su suciedad, con todo su peligro, era un lugar de olvido. Era un lugar donde la gente se podía olvidar de su vida, de sus problemas, de sus miedos. Era un lugar de escape, de libertad, de resistencia. Pero la taberna también era un lugar de soledad. La gente que se reunía en la taberna se sentía sola, vacía, rota, y la soledad era una realidad. La soledad era una sentencia de muerte.